Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Me da mucho gusto que se encuentren bien y el poder saludarlos. El día de hoy, como podemos ver, el tema que corresponde abordar lleva por título la contaminación del suelo. La contaminación del suelo se da principalmente por la alta concentración de sustancias tóxicas en la superficie del suelo, así también como el subsuelo. Dichas sustancias son capaces de reducir la fertilidad del suelo y la variabilidad agrícola en las tierras de cultivo y ocasionar, por lo tanto, pues la pérdida de vegetación. Como podemos darnos cuenta y bien sabemos, los vegetales obtienen principalmente los nutrientes por medio del suelo. En este caso, si nosotros tenemos una ausencia de nutrientes, pues es una limitante para el desarrollo adecuado de ciertos vegetales. Pero la característica más importante de esto es que si no hay presencia de nutrientes, pero sí hay altas concentraciones de sustancias tóxicas, los vegetales vía radicular van a comenzar a absorber este tipo de sustancias tóxicas, lo cual implica que queden contenidas en los vegetales. A nosotros estar consumiendo este tipo de vegetales incorporamos cantidades de sustancias tóxicas a nuestro organismo, lo cual deriva pues en ciertas reacciones de nuestro organismo o también el desencadenar ciertas enfermedades. En cuanto a los principales contaminantes del suelo, encontramos principalmente a derivados del petróleo, en este caso que corresponden a plásticos, a prendas, algunos solventes, algunos productos químicos, entre muchos otros. Este tipo de residuos afectan directamente en cuanto al suelo debido a que no son depositados correctamente en pues ciertos depósitos, los cuales controlan el manejo de este tipo de residuos. En cuanto a los solventes, pues como bien sabemos, principalmente son productos volátiles. Los representa la gasolina, el tiner, el diésel, entre muchos otros. Este tipo de productos también contamina ya que son muy volátiles y en muchas ocasiones hay derrames provocados por los seres humanos, lo cual también influye en la contaminación del suelo mediante la retención de sustancias tóxicas. En cuanto a los pesticidas, como bien sabemos, pues están conformados por algunos pesticidas, algunos herbicidas, productos químicos, los cuales en el afán de nosotros poder obtener un mayor rendimiento en cuanto a los cultivos agrícolas, pues hemos hecho un uso irracional de este tipo de productos, provocando grandes concentraciones de sustancias tóxicas en el suelo principalmente. En cuanto a los materiales biológicos infecciosos, hacemos referencia a desechos de hospitales, de algunas clínicas, los cuales en ciertas instituciones no son manejados adecuadamente, son desechados a la intemperie y las sustancias tóxicas que contienen pues son integradas al suelo. En cuanto a los residuos reactivos, corresponde a la combinación de ciertas mezclas, las cuales pues también desprenden ciertas sustancias tóxicas y que contribuyen a la contaminación del suelo por no depositarlas en ciertos contenedores especiales para el manejo de estos residuos. En cuanto a los residuos de la industria metalúrgica, corresponde a residuos de metales pesados, los cuales pues muchas veces son vertidos de forma inadecuada en algunas zonas, ya sea de suelo o también pues en zonas de ríos, de lagos, en este caso, aún así, aunque sean vertidas en los ríos, en los lagos, pues este tipo de partículas quedan contenidas dentro de lo que son las subcapas del suelo. Este tipo de actividades humanas ha provocado lo que conocemos como desertificación. La desertificación es un proceso el cual pierde el suelo la fertilidad y también debido a la desaparición principalmente de lo que corresponde a la vegetación dentro de una zona, lo cual trae como consecuencia pues que la tierra no pueda usarse para tierra de cultivo ni ya tampoco como tierra de pastoreo.
La pérdida de vegetación prácticamente deja el suelo descubierto, como lo podemos observar dentro de la imagen, y pues esto provoca un efecto que se conoce como erosión o una acción. En este caso, pues la erosión es el proceso natural en cuanto al movimiento de las partículas del suelo de un lugar a otro y es provocado principalmente por la acción del agua y también del viento. La presencia de vegetación dentro de cualquier zona es muy importante, ya que las raíces contribuyen a retener el suelo y también la vegetación lo protege en cuanto al golpeteo en presencia de la lluvia. De esta manera, pues el agua se infiltra en el suelo y permite lo que es el recargar los mantos acuíferos y también pues evita lo que es la pérdida de fertilidad principalmente del suelo. En cuanto a la contaminación del suelo por residuos sólidos, nosotros conocemos o damos el nombre de basura a este tipo de residuos, los cuales corresponden a aquellos que pues perdieron ya su vida útil para cualquier función a la que fueron diseñados. Este tipo de residuos sólidos pues pueden ser biodegradables o no. También al deteriorarse este tipo de residuos pues acaban por contaminar al suelo, correspondiente pues a la incorporación de las sustancias tóxicas con la cual fueron elaborados y en el proceso de desintegración del deterioro se van a incorporar en las capas del subsuelo. En cuanto a las características es que este tipo de residuos normalmente son utilizados ya sea para generar algunos procesos de extracción, de transformación, de producción, del consumo, entre muchos otros procesos y pues generan todo este tipo de residuos. En cuanto a nosotros en nuestra vida de consumo, a mayor consumo, pues por lo tanto vamos a ver reflejado mayor desecho. Si nosotros en casa observamos un bote de basura, vamos a poder observar que la mayoría de residuos pues son de envases, de envoltorios, en este caso pues de ciertos alimentos que consumimos en nuestro hogar y también pues el resto de la basura corresponde a basura orgánica, lo cual si nosotros damos un proceso adecuado a este tipo de basura, pues podemos crear nuestras propias compostas, hacer nuestros abonos orgánicos. De esta manera estamos obteniendo pues beneficio al procesar la materia orgánica y no estamos invirtiendo pues en este caso recursos económicos. Al contrario, vamos a poder abonar nuestros cultivos, nuestras plantas de forma natural. En cuanto a nuestra forma de vida, pues es importante que observemos qué realmente es necesario consumir para nuestras funciones básicas en cuanto a la alimentación principalmente y lo que no es necesario pues realmente no compararlo. Estamos también invirtiendo pues cierto valor monetario en algunos productos que pues realmente nada más los compramos porque pues estaban en oferta o porque había una cierta promoción y que al final del día pues ni siquiera son adecuados para nuestra alimentación. En cuanto al proceso que se le da a la basura, también sabemos que pues muchas veces la basura únicamente se lleva a zonas que están a la intemperie, en este caso para rellenar ciertas barrancas o ciertos rellenos sanitarios, lo cual está implicando pues que también se contribuya a lo que es el proceso de la contaminación del suelo mediante la podredumbre de la basura, tanto orgánica como inorgánica. Este tipo de mezcla acelera el proceso de descomposición de la materia orgánica, lo cual pues aumenta la producción del gas metano, la cual pues aparte de contribuir a lo que es el proceso o la contaminación del suelo, pues también estamos contribuyendo a lo que es la contaminación de la atmósfera. En cuanto a este tipo de producción líquida de lo que es la putrefacción, de la basura, pues se llama lixiviado y también contamina principalmente pues los mantos freáticos
y de esta manera pues está haciendo que se queden contenidas algunas sustancias tóxicas en el agua, que es pues un elemento vital para nuestras vidas. En cuanto a este tipo de residuos, también hay muchos materiales peligrosos, como lo son algunos materiales corrosivos, algunos materiales reactivos, algunos explosivos, flamables, radioactivos, entre muchos otros. Muchos de este tipo de residuos tienen en su proceso de elaboración pues ciertos materiales o metales pesados, los cuales pues son muy tóxicos para nuestra salud. Por mencionar alguno de ellos, está lo que es el mercurio, el selenio, el cadmio, el benceno, los cuales son utilizados principalmente para fabricar algunos productos plásticos, en la producción de pintura, algunos aparatos electrodomésticos, algunos plaguicidas, entre muchos otros productos que son elaborados a partir de este tipo de metales. Si bien sabemos, y aquí pongo el ejemplo de las pilas, estas pilas son también un producto los cuales están elaborados a partir de este tipo de materiales peligrosos que al estar en contacto ya sea con el suelo o con el agua empiezan a desprender las sustancias, las cuales incluso pueden llegar a provocar ciertas enfermedades como el cáncer. De aquí la importancia que nosotros demos un uso adecuado a este tipo de productos de residuos en nuestras casas. Incluso cuando las pilas, ya sea del control de algún juguete, no sirven, lejos de arrojarlas a la intemperie o pues al agua, nosotros podemos colocarlas dentro de un envase, darles un proceso diferente. Actualmente no hay ciertas instituciones que se dediquen a lo que es el proceso de reciclar las pilas, pero sí hay muy pocas que se dedican a recolectarlas y pues a darles un proceso de descomposición adecuado. En cuanto a las características que nosotros podemos realizar o ciertas actividades en casa para frenar un poco lo que corresponde a la contaminación del suelo, pues es comenzar a separar la basura en orgánica e inorgánica. Dentro de casa, pues también muchas veces tenemos papel, cartón, esos también se pueden reciclar. No pretendamos realizar este tipo de acciones para obtener un beneficio económico, no, simplemente es para ayudar a frenar este tipo de contaminación y pues de cierta manera contribuir a nuestra salud, porque nosotros mismos estamos ocasionando el daño, nosotros mismos estamos haciendo un uso inadecuado, un depósito inadecuado de estos residuos pues sólidos o residuos peligrosos. Muchas veces en los talleres, en las estéticas, no sé, en algún negocio automotriz, pues este tipo de residuos únicamente es desechado a las coladeras, lo cual implica pues que estamos contribuyendo en grandes cantidades a lo que es la contaminación del suelo. De aquí la invitación también a que pues ciertos productos en casa, como lo es el PET, lo podemos reutilizar, podemos reducir las cantidades de este tipo de materiales llevando con nosotros pues nuestra botella de agua y no contribuyendo a seguir comprando y por lo tanto pues a seguir generando este tipo de residuos contaminantes. Esto sería todo dentro de lo que corresponde a la contaminación del suelo. Me gustaría que ustedes investiguen qué otro tipo de actividades contribuye a la contaminación del suelo. De preferencia, coloquen 5 actividades que contribuyen a la contaminación del suelo, por favor. Y eso sería todo por esta sesión. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.